Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2018, yo soy Mávila Huertas y estamos a punto de empezar un programa que creemos nos ha salido bastante interesante. Para abrir el programa está ya con nosotros el congresista Jorge del Castillo para hablar de coyuntura en general. En algún momento él se pronunció a favor de reclutar técnicos del Partido Aprista para este renovado gabinete de Mercedes Arauz y llegó a decir incluso que hubiese sido interesante poder formar una suerte de coalición formal entre el APRA y el gobierno. Es una persona que, al contrario de lo expresado por Mauricio Mulder, por ejemplo, no considera que el partido esté en guerra con el Parlamento y seguramente tendrá mucho que decir respecto a este tema donde nos faltan las mociones de vacancia, no se habla de otra cosa que no sea el tema del indulto, de la no presencia o la sí presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski ante la Comisión Lavallato. Por cierto, sobre ese tema, el congresista Gilbert Violeta aclaró que el presidente decidió postergar su, atención, comparecencia ante la comisión, hasta después de que hablara el señor Barata por consejo de sus abogados. Recordemos que Gilbert Violeta había dicho que entre el 10 y el 17 el presidente iba de todas maneras y ayer aquí en el programa le pusimos el mensaje al presidente de la República donde él asumía el compromiso frente a los peruanos de asistir sin mayor pretensión que esa, que aclare o que cumpla con lo ofrecido a los peruanos. Hoy más que nunca el Perú necesita creer en sus autoridades y que éstas honren sus palabras y compromisos. Jorge del Castillo está con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantadísimo. ¿Cómo analiza este panorama en el que, a pesar del salvataje que se le ofreció al presidente durante el último periodo de vacancia, usted votó incluso en contra, se abstuvo, abstención, ¿no? En abstención junto a la congresista Luciana León, cosa que les ha costado además que les abran un proceso disciplinario en el Partido Aprista, hoy en el Congreso se sigue hablando de vacancia presidencial? Bueno, en primer lugar yo veo que la primera moción, la de diciembre, la que no prosperó, al final fue un arreglo entre el fujimorismo y el Frente Amplio. ¿Por qué digo arreglo? Porque originalmente esto contenía vacancia, asamblea constituyente y nuevas elecciones. Anularon esos dos temas, se quedaron solamente con vacancia. Sí. En enero, Frente Amplio vuelve a presentar otra vacancia por el indulto. Se arreglan por lo bajo, dejan de lado esa moción y ponen una nueva por presuntos actos de corrupción. Entonces, como usted ve, acá hay un acuerdo, acá hay un arreglo. Entonces yo no entiendo mucho esta alianza contra natura del comunismo con el fujimorismo. La izquierda. Que al final esa izquierda quiere que le anulen, como he escuchado a Carlos Brus, con razón. O sea, esta es la izquierda que quiere que anulen el indulto a Fujimori. Y resulta que están amarrados de la mano para bajarse al presidente de la República. Si hubiera razones en su momento, probadas, acreditadas, bueno, no hay vuelta que darle, ¿no? Pero estamos ante presunciones, imputaciones muy serias todas, y más bien el gobierno debería hacer un esfuerzo por esclarecerlo, no tengo ninguna duda. Pero de ahí saltar a conclusiones, me parece que hay un siglo de vida por delante. Ahora, de aquí a que prospere, porque, son dos mociones. En un momento presentó Frente Amplio, sí, en efecto, basada básicamente en el tema del indulto, cuestionando el proceso del indulto. Sí. Dicho sea de paso, ¿usted está de acuerdo con la forma en que se otorgó ese indulto? No, a mí no me ha gustado esta suerte de tomidaca, ¿no? Evidentemente fue absolutamente inoportuno, completamente inoportuno. Pero está dado, ¿no es cierto? Entonces, por razones humanitarias es el fundamento. Si eso es así, estará bien dado. Pero más allá del momento que se dio. ¿Le cree al presidente cuando habla de razones humanitarias? ¿Le cree a quienes han preparado este informe? ¿Cree que en efecto hay razones de índole humanitario más allá de la prontitud? Sinceramente no me imagino a médicos poniendo un informe que no es cabal. Mañana viene una auditoría médica y los dejaría pésimos. Entonces sus cuestionamientos se circunscribirían a la rapidez y a que evidentemente quedó claro que los votos que salvaron al presidente luego fueron compensados con la libertad de Alberto Fujimori. Fíjese, permítame decir lo siguiente. Yo fui una víctima del gobierno de Fujimori. A mí me metieron preso la noche del 5 de abril, ¿no? Fui reprimido y se me persiguió y se me hostilizó y el servicio de inteligencia me tenía, pero así, seco, ¿no?
pero me quedé para confrontar las cosas y luchamos por la recuperación democrática. Y cuando fue el juicio yo fui a testimoniar contra Fujimori y en su cara le dije muchas cosas que creo que han servido en la sentencia. Fui a decir mi verdad. Pero yo aprendí de los viejos apristas que no había que tener memoria para agravios ni odios. Y más bien cuando ellos salieron de la cárcel, Armando, Ramiro Prialé, el mismo Ayala Torre, salieron sin odiar. Entonces, si hay condiciones médicas acreditadas de un indulto, pues yo no me voy a cebar contra una persona que es verdad que me hizo mucho daño, y a los peruanos, no solamente en mí, en general al Perú. Creo que todavía hay secuelas horribles, qué cosa es la prensa chicha si no es una consecuencia de esas cosas. Pero creo que tenemos que mirar hacia adelante y poner al Perú por ¿Qué le decimos a las primero, víctimas ¿no? que han llevado este tema hasta la Corte Interamericana Bueno, me parece de que Derechos merecen Humanos? todas las satisfacciones y explicaciones y cosa que no se ha hecho, debió hacerse, ¿no? Por supuesto que debió hacerse. Pero no solamente esas víctimas, también hay otras víctimas. El otro día yo fui al Museo de la Memoria y me encontré con una serie de, por ejemplo, CGTP o líderes sindicales, ahí dicen a tal partido, a tal esto, pero cuando tratan los alcaldes y otras autoridades, que la mayoría son apristas, no hay uno que le digan que sea aprista. Fíjese qué manejo tan inequitativo de las cosas. Y el APRA es el partido que puso la mayor cuota de sangre en víctimas en toda la acción criminal de Sendero Luminoso. Porque en ese momento tenía una representatividad Bueno, mayor. entonces cuando viene el reconocimiento de un Museo de la Memoria deberían ser justos, ¿no es cierto? Porque esos lo mataron por ser apristas, por eso lo mataron. Entonces, es muy duro, pero así fue. Pero bueno, vamos hacia adelante, ¿no? Entonces, aquí lo que yo veo es que tampoco es serio, me parece, para el país, que haya una moción en diciembre, otra en enero y otra en febrero, ¿no? En marzo, ¿qué más vendrá? Me parece que eso están jugando la inestabilidad y me parece muy poco responsable. De los comunistas puede esperar cualquier cosa, porque ellos juran al caos, ¿no? Les además está ahora, diciendo comunistas sí, a Marco Arana, pero es que son comunistas, pues. a Marisa Glave. Pero es que son comunistas. A Marisa Glave Pero también. también yo les tengo aprecio y respeto. Marisa Glave, estamos en una batalla juntos por nuestro estadio de Barranco, que de ahí vengo ahorita porque hubo un meeting. Pero tienen una ideología, pues, ¿no? Está claro, lo que pasa es que ellos no la quieren reconocer. Hoy día son ecologistas, son defensores de derechos humanos, son verdes, todo lo que tú quieras, menos rojos. Entonces, al pan pan y al vino vino. Yo soy aprista y ellos son comunistas, así de claro. Y los temas que ha denunciado Nuevo Perú, porque ahí sí hay una diferencia en las mociones, ¿no? Una tuvo en efecto como fuerte el tema del indulto y la otra sí se ha ido por las últimas revelaciones o los nuevos vínculos que aparecen del presidente. Ahora, hay un ambiente en el que van apareciendo esto y el presidente por otro lado dice que es un refrito y no se termina de zanjar la imagen o no se termina de esclarecer el tema. Y eso es lo que de alguna manera acorrala, siento que acorrala al propio presidente de la República, hay una percepción para que él pueda enfrentar y emprender lo que quiere emprender. Es como una muralla que permanentemente lo está dividiendo de la población que sí le pide claridad. Por eso, y creo que hay que exigirle claridad. Y el presidente va a tener que ir a la Comisión Lavajato y a la Fiscalía a hacer las declaraciones que correspondan, ¿no? Él ha pedido que espere, que hable sí. Barata, bueno, está bien, pero ya ok, si esa concesión se le puede hacer, que se haga inmediatamente. No parece que está declara. postergando demasiado ya. Pero es que la cuestión de Barata también es decisiva, ¿no es cierto? Es muy importante, además tendremos nuevos elementos de juicio para preguntar. Entonces, pero veo que alrededor de este tema, que además está bastante confuso, sí, para decirlo de alguna manera, el Perú sigue viviendo sus desgracias. Ese monstruo que ha violado a esta niña, por ejemplo, ¿no? Y me parece muy bien la iniciativa de Luciana León del jueves convocar a una movilización a la Plaza San Martín contra la violencia contra la niñez. Y tiene que yo entiendo la indignación popular que hay en este momento, pero hay que poner la mayor sanción posible. Tenemos el tema farmacéutico, ¿no?, que afecta a miles de peruanos. Es muy interesante el tema de las vacancias, todo, pero
Las otras cosas siguen corriendo bajo el puente. Vamos a hablar, y hay porque que entiendo que atenderlas, usted hay que tiene varios resolverlas. proyectos preparados al respecto, o tiene Sí. algunas ideas y Sí. algunas ideas importantes sobre el tema tanto de las farmacias como de otros posibles monopolios que se puedan conformar en el país. Pero analizando el tema de la figura presidencial Ajá. y volviendo, yo leía con atención cuando usted decía hubiese sido interesante que se concrete finalmente este acuerdo entre el gobierno y el partido aprista para salir, cuando se gestaba el gabinete de la reconciliación. ¿Todavía lo considera así? ¿Cree que el APRA Fíjese. podría tener una mayor participación y una mayor cercanía con el gobierno? Yo dije que ojalá hubiera sido el acuerdo más bien de orden institucional, en lugar de que llamen a dos personas por su mérito Así personal es, siendo así apristas, es. ¿no es cierto? Pero creo que todavía más adelante, en un futuro, no en este momento, porque el nombre de reconciliación quedó ancho, ¿no?, en el tema. En su momento puede haber más bien, más que reconciliación, yo diría algo de concertación, de consenso, y no solamente con el APRA, con varios partidos para darle gobernabilidad al país. ¿O qué queremos? Que se caiga el gobierno, que vayamos a nuevas elecciones, el fujimorismo toma también el Ejecutivo, entonces tendrá el Legislativo, convoca elecciones, solamente a Presidente de la República, a Presidente de la República, para que ejerza 3 años. Cosa más inestable no puede haber para el país. Tenemos que aprovechar subida de materiales, la posibilidad de reconstrucción. O sea, hay una serie de, me refiero a subida de precios de los minerales, perdón, Sí. que nos puede dar una posibilidad de recuperar un espacio perdido en los últimos años. Ya nos hemos olvidado del daño causado por el humanismo. El Perú ha caído 3 puntos porcentuales en recaudación tributaria. Cada punto es 7.000 millones. Ahora, pero por culpa del 3, gobierno de Ollanta Humala, o 21.000. por los cambios que se hicieron al inicio de este No, gobierno. no, eso viene desde Viene antes. desde el gobierno de Viene Ollanta Humala. desde antes, claro. Entonces, lo que hay que hacer más bien es una cruzada para... Bueno, este gobierno también ha puesto de su cosecha algo, ¿no es cierto? Pero aquí lo que tenemos que hacer es recuperar la economía, darle con toda fuerza a la seguridad ciudadana. No puede seguir pasando lo que está pasando, ¿no es cierto? Tenemos que estabilizar el país. Si el país se estabiliza y genera confianza, viene la inversión. Pero cuando el Grande, chica, peruana y 53% de extranjera. los peruanos considera que el presidente no debería terminar el mandato y debería ¿Y dejar cuántos el cargo. creen que debe terminar? La diferencia, La 47. diferencia son 47. Ese es el doble de los que lo aprueban. Es el doble de que lo aprueba. A PPK lo aprueban 22, pero 47 quieren que se quede. Hay que leerlo así también. Además, el día que los políticos votemos por lo que dice una encuesta, seríamos unos... Pero son indicadores tontos, del sentimiento ¿no? del país, ¿no? Bueno, sí, pero tampoco no es... Usted o sea, ¿cuál estaría- es la mayoría para descalificar al presidente? 2/3. Dos tercios. Todavía no está en 2/3. Tiene otra respuesta. Ok. ¿Y usted estaría a favor que el presidente continúe como está, que atienda primero el tema de Lavallato, que termine el mandato, que si no termine el mandato entre Martín Vizcarra? Yo estaría esbozado alguna- de acuerdo con el presidente de gobierno, que haga política y que salga de este cerco que le han Claro, tendido, eso ¿no es decíamos, cierto? este cerco que lo tiene atrapado, Claro. porque si bien él aparece en la primera actividad pública que va a aparecer, evidentemente la gente de prensa va a decirle, presidente, y este último papel de Odebrecht, presidente, y esto otro de Odebrecht, Ay, presidente, por y esto eso- tal por cosa". eso le decía- y el indulto, no, por eso no le decía- terminaron, son como 2 deudas que tiene el presidente. Fíjese, Mávila, hay una serie de cosas que pasan en la vida política nacional que pasan desapercibidas o están tapadas por este tipo de noticias. Por ejemplo, hace pocas semanas hemos aprobado en el Congreso una ley para aumentarle a las viudas 100 soles. ¿Quién sabe? No le han informado ni a las viudas, ¿me entiende? O sea, y es una iniciativa del Ejecutivo, ojo, no es del Parlamento, sino del Ejecutivo. El presidente no ha dicho esta boca es mía, cuando podría tener a miles de señoras que eso significa un ingreso sustancial para ellas. Entonces, no hacen política, no la saben hacer, no operan apropiadamente, no solamente no tienen operadores, yo diría, oye, por lo menos media docena de ministros deberían estar hablando de este tema. Pero no hablan. Pero es que eso es lo que digo, esa es la omisión de la política. Entonces, a mí me gustaría que el presidente tenga un mayor acompañamiento de sus ministros, de su propia bancada, entonces la opinión pública evolucionará, esclarecerá las cosas Eso y significa, salimos de claro, este... tratar de generar una agenda propia desde el gobierno.
pero no lo están haciendo, ¿no es cierto? Y podrían hacerla. Podrían hacerla. Yo creo que hay 1000 cosas estupendas por hacer, ¿no? No es fácil, una cosa hablar y otra cosa hacerlo, pero lo hablo desde la voz de la experiencia, digamos. Se puede hacer cosas, por supuesto. Y esto funciona si es que hay una palabra que no es mágica, pero es básica, que es la confianza. Si no hay confianza y vemos al presidente contra la pared, que está asustado, que no dice, que se siente mal, que los ministros están en silencio, que los parlamentarios están avergonzados, entonces no va a nada. ¿Y esa es su sensación? En parte sí. Sí, en parte, así lo sí. ve al presidente y a los yo ministros. lo veo. ¿Cuántos ministros están hablando? Bueno, le sobran los dedos de una mano. ¿Cuántos están hablando? Escuché a Mercedes Arauz el domingo y hoy día sé que habló Bruce, van 2. ¿Cuántos más? ¿Cuántos parlamentarios están hablando? Juan Cheput, Violeta. Violeta, van 2. Los demás seguramente solidarios, pero no dicen nada. Entonces ya ve usted que le falta cancha. ¿Y por qué hasta ahora no lo consigue? Van para 2 años. Sí, pues. Porque, y no creo que sea por falta de dotes o condiciones. ¿O será porque desde el fujimorismo no lo dejan? No, porque tampoco no me diga que el fujimorismo está lleno de estrellas parlamentarias, ¿no? Que tampoco es el caso, ¿no? Tampoco es el caso. Ellos están haciendo su papel. Digamos, ¿no? que los pretextos que se expusieron, no pretextos, pero sí, a ver, el primer año de gobierno uno sentía el presidente ha salido con un ímpetu a hacer algunas cosas y desde el Congreso evidentemente había una persecución a los ministros, por lo menos era la sensación que tenía la mayoría de peruanos, ¿no? Ya se diluyó, ahora se volteó. Ahora exacto, a eso quería llegar, se diluyó esa sensación, ¿no? La bancada fujimorista se ha visto reducida. Ahora los que proponen la vacancia y son los más desesperados por sacar al presidente o porque consideran que el presidente no está capacitado para gobernar son Nuevo Perú, son Frente Amplio. Dicen que por motivos políticos, algunos, que esto sería por Pero es que son políticos, evidentemente. Además, el señor Nicolás Maduro, que ha anunciado que viene al Perú el 13 y el 14 de abril, Maduro? Pero de ninguna manera. Yo he puesto en Twitter y yo coordino un grupo que se llama Amigos de Venezuela y vamos a organizar un rechazo a esa presencia. Pero él ha dicho... La ministra se ha pronunciado hoy, bueno, hoy aparecía una declaración suya en el Comercio Temprano que decía que todavía no había tomado una decisión, pero a estas alturas ya tendría una Cancillería que tener claro esto. El canciller venezolano Arreaza ya anunció que viene, en respuesta a la carta de invitación que ha recibido, que de paso me parece demasiado amable, ¿no? Por tratarse de Maduro, que ha insultado al presidente Kuczynski. Pero lo que yo quería decir es lo siguiente. Este Maduro viene, y lo dice en la carta, en el mensaje del canciller, viene a reunirse con los líderes rojos comunistas del Perú, los que cada vez que hemos presentado una moción de condena a la dictadura venezolana, ellos han votado en contra. Tanto los de Frente Amplio como los de Nuevo Perú, quizá con alguna excepción. ¿Y ha revisado la agenda de Maduro? ¿Es así? Pues se lo dice en su carta. ¿Va a reunirse con esos Lo dice el canciller Arreaza, dice así. Entonces viene él a entrometerse en la política interna del Perú, ¿lo tenemos que aceptar? De ninguna manera. Uno puede desde acá decir una cosa, pero no se me ocurre ir a Venezuela a encabezar un mitin o no, de ninguna manera. Entonces, este tema, ya usted ve, esta es gente que no se libera de coloniaje mental, no se han enterado que se ha caído el muro de Berlín. Entonces quieren traer al Perú el modelo venezolano de hambre, de violación de derechos humanos, de crímenes, de persecución de presos políticos. Eso es la realidad. Quería volver por un instante algo que ha dicho hace poco que me parece interesante cuando usted hace una crítica al gobierno y dice veo al presidente como parapetado y encuentro que hay pocas voces que lo representen. En esas voces también hay 2 cuadros apristas que tampoco están saliendo a hablar entonces. Bueno, pero ellos han sido convocados como técnicos, ¿no? El señor Barreda y el señor Salinas. Estarán cumpliendo su papel apropiadamente. Ellos no son pero en general usted decía que deberían tener los ministros un papel mucho más activo. Ok, pero que los tengan pues son ¿Cuál es el peor error que está cometiendo el gobierno hoy? No hacer política. Eso, no hacer política. No comunicarse apropiadamente con el pueblo. Esto no es la venta de jabones y detríficos. Esto es tocarle la piel a la gente. Por eso yo le ponía el ejemplo de las viudas. Era una oportunidad para demostrar que hay una sensibilidad.
que esa sensibilidad nació del propio presidente de la República que pidió esa ley, pero ya se aprobó la ley, ya está. Nadie sabe, nadie sabe. ¿El presidente tiene algún desprecio por la política? ¿Lo siente así? Bueno, lo ha dicho un par de veces, hasta el Papa se lo dijo, ¿recuerda? Claro, cuando lo despide y cuando le dice lo único pues, malo son los políticos. Imprudente, pues porque me hablas de reconciliación nacional y le dice al Papa que lo malo son los políticos. ¿Quién entiende esa contradicción? ¿El Partido Aprista va a evaluar siquiera las mociones de vacancia? Porque entiendo que se van a reunir las fuerzas del Sí, nos Congreso. tenemos que reunir, tenemos que comentarlas. Pero a y tomar priori una usted decisión. parece no estar de acuerdo. Mira, yo he escuchado a Javier Velázquez, a Elías Rodríguez opinar en contra de las vacancias también. Más bien Luciana y yo no hemos dicho nada por ahora, pero tomaremos una decisión corporativa entre nosotros. Es que nosotros, el APRA lo que quiere es apostar por la gobernabilidad. Ahora, si el día de mañana aparece una prueba contundente, pues no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Pero hasta ahora usted siente que no hay una prueba contundente. Hay indicios, hay imputaciones. Que merecen ser aclarados. Completamente. Que merecen ser absolutamente, aclarados. investigados y aclarados. Y el presidente debiera honrar su palabra de una vez habló barata, entonces se presenta a la comisión. Sí, no vale más postergación. No tendría ningún sentido. No vale más postergación. ¿Cómo hacer que un presidente que tiene dificultades para comunicarse, que unos ministros que aparentemente también las tienen, puedan dar a conocer o intentar comunicar? ¿A través de la bancada? Yo creo que ellos mismos lo pueden hacer, tienen las condiciones, son gente culta, son gente informada, de repente no tienen mucha experiencia mediática, pero es cosa de que tengan la oportunidad, como además tienen materia, si no tuvieran materia, si no tuvieran cosas que comentar o informar, y además muchas cosas que hacer. El norte todavía está en veremos, ¿no? Sí, la reconstrucción tampoco es que haya avanzado del todo y ya pasó más de un año. No ha avanzado en nada, muy poquito. ¿Y comparte la sensación de mayoría de peruanos de que el país está ciertamente como paralizado? Vamos a ver. ¿Expectante? Las estadísticas dicen que está creciendo un tanto, ¿no es cierto? Pero puede crecer más. Yo creo que si hubiera yo le diría, presidente Kuczynski, piense en una suerte de shock, ¿no? de reimpulso del país, en varias cosas, en su estado de ánimo, en su economía, en la generación de empleo. Saquemos la ley de empleo juvenil y hacerlo efectivo, apoyemos a los jubilados y usted va a ver una gran reacción. Saquemos adelante nuestra propuesta de ley de seguro de mototaxistas, que ya me recorrió medio Perú explicándolo, hay gran aceptación. Saquemos adelante esta ley antimonopolio, que es fundamental. ¿No? Y de paso le comento que hemos convocado para mañana, ¿no? Sí. a la empresa, a esta corporación nueva que se ha formado, a conocer sus alcances y a tomar algunos. No hay ley, ¿ya? No hay ley. En Ecuador hay ley. Y este mismo grupo empresarial ha pedido fusión en Ecuador y ahí hay ley de control de fusiones. Y están controlando, vamos a ver en qué termina. Ahora, ¿esto no significa intervenir el mercado? No, en lo absoluto. Esto significa defender más bien al usuario con las reglas del libre mercado. Luciana León ha hablado de farmacias del pueblo. Todo eso ayuda, porque usted puede poner. Javier Velázquez Quesquén habló, además, de una ley que va un poquito más allá, no le he que leído, se ha acusado sí, como una ley que fijaría precios. ¿En eso están ustedes de él acuerdo? no habló de fijar ¿Es precios. un acuerdo partidario? Sí, no, él no habló de fijar precios ni de control de precios. Él ha hablado de mecanismos de regulación, ¿no es cierto? Pero ha dicho que tendría que tener un tope los precios de determinados medicamentos que se recetan para enfermedades es posible. graves. Yo no como conozco, cáncer, no conozco el proyecto, pero por ejemplo, lo que yo creo es que hay que hacer funcionar el mercado, ¿no? Si el mercado funciona, si hay competencia y además el Estado asegura con las reglas adecuadas la provisión de un porcentaje importante de genéricos, ¿no? Habremos resuelto. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos mañana? Que este grupo que podría adoptar una posición de abuso de dominio del mercado, lo evitemos. Por ejemplo, cuidado con las subidas de precios, cuidado con los precios predatorios. O sea, me bajo ahora para quebrar a mi competencia y una vez que la quebré subo, como ha pasado ya en la aviación, antes.
que no hagan políticas de exclusión o de boicot a unos laboratorios, porque ahora tengo el mío, ¿entiendes? Entonces, todo eso son cosas muy interesantes que yo espero mañana encontrar buena voluntad. Algunas preguntas con el cortas congresista Lombardi estamos trabajando ese tema, REAT y en fin otros de la Comisión de Economía, ¿no? Algunas preguntas cortas para culminar la Sí. entrevista, que van del lado de político y del lado personal también. A ver, desde el punto de vista político, grosso modo, como ve el panorama, ¿las mociones de vacancia tienen alguna posibilidad de funcionar o ve más bien que van a ser intentos fallidos? Mira, la llave la tiene Fujimorismo. Ellos son 61, ¿no es cierto? Más los dos grupos de izquierda, tienes como 20 más, tienes 81. Tienen los votos, podrían tener los votos. Pero Fuerza Popular no ha llegado a un acuerdo con Nuevo Perú. Y Fuerza Popular no va a querer cargar con un nuevo fracaso como fuerza mayoritaria por eso, en el pero hay que Parlamento. hacerlos reflexionar, porque no solamente es el fracaso, sino que queda ahí en la bitácora que te aliaste con los rojos para tratar de sacar al presidente de la República y generar una situación de inestabilidad y no sabemos en qué queda. Entonces, ese es el tema. O sea, yo no entiendo. El partido que combatió al senderismo se agarra de la mano de los parientes políticos de los senderistas. Eso no lo entiendo. No lo entiendo. Son comunistas de camada ¿Cree que la distinta, Corte pero son iguales. Interamericana va a anular, va a pedir la anulación del indulto? Eso no lo sé. No, la verdad Pero es por que la forma como se llevó a cabo el indulto, ¿le parecen lógicos los señalamientos de las víctimas? ¿Le parece adecuada la respuesta del Estado? ¿Vio la audiencia? no vi la audiencia Pero porque conoce los argumentos centrales, pero yo creo que mejor es esperar el tema, no me puedo adelantar a un fallo que... ¿Le parecería no, bueno. correcto que se anule el indulto? Yo preguntaría que nos preguntáramos cuáles son las consecuencias de la anulación del indulto. ¿Le O parece sea, por eso que son peores? Y la pregunta es para los congresistas de Fuerza Popular, ¿no? Ajá. ¿Qué haces aliado con los comunistas que quieren anular el indulto del fundador de tu partido? ¿Qué haces allí? Pero, ¿cuál es tu negocio? ¿cómo estaría mejor el país? ¿Con Fujimori fuera, como está ahora, o con Fujimori de nuevo en la cárcel? Saneando, digamos, un trámite muy cuestionado sobre el que tampoco el presidente personalmente ha asumido una responsabilidad directa, más allá de que él haya dicho, yo lo insinuaba, bueno, pero la media verdad a veces es, o siempre es mala. La media verdad es mala. El presidente no puede decir, yo dije esto, pero no lo dije, luego sí lo dije. Yo le quiero comentar una cosa. Cuando nosotros nos reunimos, puede ser en septiembre más o menos, Sí. cuando estaba por nominarse el gabinete de la señora Arauz, nos reunimos en Palacio de Gobierno, invitó a la célula parlamentaria, como había invitado Sí, a otros grupos sí, políticos, estaba presente Mercedes Arauz y un par de personas más, con el presidente Kuczynski. Y habló de Él nos dijo que en cualquier momento, en septiembre. en septiembre. En septiembre. Sí, yo lo escuché. Entonces, que tenía él ese designio, sí. Yo creo que escogió el peor momento, ¿no? Francamente. Pero entonces su posición es, no estoy en contra del indulto, pero sí no me ha gustado la oportunidad ni la circunstancia política que lo rodea. a mí me parece que si el indulto está realmente fundado en cuestiones humanitarias, lo acepto. Si fuera es un fraude, que supongo que no me imagino a médicos inventando esa cosa, porque mañana le hacen una auditoría, lo queda mal eso y los botan del gremio médico, ¿no es cierto? Entonces, no me pongo en esa hipótesis. Correcto. Entonces, finalmente, ¿qué cosa es lo que uno quiere con estas cosas? El señor Fujimori debe quedarse quizás en su casa tranquilo, no hablar y estar ahí, ¿no es cierto? El defensor del pueblo ha hecho unas sugerencias que me parece válidas muchas de ellas. Pero que tenemos que apuntar a la gobernaría del Perú. Estamos enredados en este tema, ¿no? O sea, deberíamos estar hablando, oiga, vienen tantas inversiones, estamos haciendo minas por acá, negocios por allá, la pesca, ampliando el aeropuerto, yo qué sé, recibiendo más carga, la producción agraria. Claro, concentrados en cosas que finalmente repercutan directamente en la vida del ciudadano. Y tocándole a la vida del ciudadano en su seguridad ciudadana, en la generación de empleo, en la atención correcta a los jubilados. Todas esas cosas son vitales, pero están en el desván
Porque estamos dándole vueltas a un asunto que es muy importante, pero no es el más importante. Correcto, congresista. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta Muchas noche gracias a y lo usted. invitaremos más adelante para comentar de repente lo que finalmente el presidente dice a la Comisión Lavallato luego de las declaraciones En su momento. de Barata. En Así su es, momento. así es. Gracias.